Bueno, para ir más o menos terminando la clase, vamos a ver una parte muy importante que son los anfóteros. ¿Qué son los anfóteros? Son elementos que tienen la capacidad de actuar como metal y como no metal. Eso va a depender de la valencia con la cual actúen. Son tres: el cromo, el manganeso y el nitrógeno. En el caso del manganeso y el cromo, ustedes lo han estudiado desde la hojita que está delante de la tabla de valencias como metales y el nitrógeno como no metal. Bien, ahora ya le cambié toda la estructura porque le he dicho que son anfóteros. Quiere decir que vamos a ver qué pasa cuando esos elementos actúan de otra manera. El manganeso con valencia 2 y con valencia 3 actúa como metal. Y con valencia 4, 6 y 7 actúa como no metal. Sabemos que un metal se combina con el oxígeno y forma un óxido básico. Un no metal se combina con el oxígeno y forma un óxido ácido o anhídrido. Donde en la nomenclatura tradicional yo a ambos óxidos lo podía llamar como óxido ozoico dependiendo de la valencia con la cual actuaba. Pero cuando hemos empezado la clase, la primera clase, yo había dicho que los óxidos ácidos, en su nomenclatura tradicional, se podía también decir la palabra anhídrido. Bien, ¿qué significa eso? Quiere decir, en estos anfóteros, sí o sí, cuando ese elemento actúe como metal y forme un óxido básico, yo la voy a dejar a la palabra óxido cuando forme un óxido básico, es decir, cuando actúe como metal. En el ejemplo, quiere decir que cuando el manganeso actúa con valencia 2 y con valencia 3, es el óxido manganoso y el óxido mangánico respectivamente. En cambio, cuando actúa con valencia 4 y con valencia 6, está actuando como no metal. Me está dando un óxido de tipo ácido. Ahí, si utilizo la nomenclatura tradicional, tengo que sí o sí decir con la palabra anhídrido. Por consiguiente, me queda anhídrido manganoso y anhídrido mangánico respectivamente. Cuando actúa con valencia 7, yo puedo decir anhídrido permangánico o también decir óxido permangánico y no es error. ¿Por qué? Porque el prefijo per significa 7 y el manganeso cuando está actuando con valencia 7 sí o sí está actuando como no metal. De ahí las otras nomenclaturas Stock y estequiométrica son iguales como lo hemos visto en la primera clase. No hay una modificación. Después tenemos el nitrógeno. El nitrógeno nosotros lo habíamos visto como no metal. Ahora lo vamos a ver como metal, con su valencia 1, con su valencia 2 y con su valencia 4. Recuerden que si actúa como metal puede formar óxido básico y como no metal va a formar óxido ácido. Eso quiere decir que cuando actúe como metal y forme un óxido básico, yo tengo que nombrar con la palabra óxido. Por consiguiente, cuando actúe con valencia 1, yo ese compuesto lo voy a llamar óxido nitroso. Con valencia 2, óxido nítrico. Con la valencia 4 no tiene nombre con nomenclatura tradicional. Ese compuesto, nitrógeno, oxígeno 2, solamente se llama con la nomenclatura de Stock, o sea, óxido de nitrógeno 4 o la nomenclatura estequiométrica dióxido de nitrógeno. Mientras que cuando actúe con la valencia 3 o 5, está actuando como no metal, entonces me está dando un anhídrido nitroso o anhídrido nítrico respectivamente. Bien, el caso del cromo pasa exactamente lo mismo que con el manganeso, porque con las valencias como metal es el 2 y el 3 y como no metal la 4 y la 6. En la siguiente transparencia he puesto como más ejemplos de decir el cromo está actuando como metal con la 2 y con la 3.
Entonces quiere decir que puede formar un óxido de tipo básico. En el ejemplo le puse, si se combina con el oxígeno y actúa con su valencia 2, obtengo el óxido cromoso. En cambio, puede formar un hidróxido también, actuando con valencia 3, que se llama hidróxido crómico o hidróxido de cromo 3. Y también puede formar una sal, donde el hidrógeno del ácido ha sido reemplazado por este metal que es el cromo. En el ejemplo les puse el nitrito crómico. Y como no metal, a su vez el cromo me puede dar ácidos. ¿Qué tipo de ácidos? Los oxácidos, aquellos que surgen por la regla memotécnica de la valencia par y de la valencia impar. El cromo, como no metal, tiene valencia 4 o tiene valencia 6. Quiere decir que voy a usar la regla memotécnica de la valencia par de tal manera que me va a quedar el ácido cromoso y el ácido crómico. Cuando lo vemos en la siguiente transparencia al manganeso, con valencia 2, óxido básico, le puse un ejemplo, el óxido manganoso, con valencia 3, el hidróxido mangánico, también lo puedo llamar hidróxido de manganeso 3, y también puede formar una sal, reemplazando los hidrógenos del ácido sulfúrico por él, y me quedaría el sulfato mangánico. Y con respecto al manganeso, cuando actúe como no metal, también me va a dar oxácidos. Pero acá tengo valencia 4, valencia 6 y valencia 7. Quiere decir que con la 4 y con la 6 voy a utilizar la regla memotécnica de la valencia par, y con la valencia 7 voy a utilizar la regla memotécnica de la valencia impar. De tal manera, yo les puse el ejemplo, con valencia 6 me queda el ácido mangánico y con valencia 7 el ácido permangánico.